7 de junio de 1911. Habiendo pasado días amarguísimos de privaciones de mi amable Jesús, le pedía que se complaciera en venir y apenas como un rayo vino y me dijo: amor que se esconde, ¡ay! Y rezándole por la iglesia y para que tuviera piedad de tantas almas que se pierden porque quieren hacerle guerra a la iglesia y a sus ministros, Jesús agregó: hija mía, no te aflijas, es necesario que los enemigos purifiquen la iglesia, y después que la hayan purificado, la paciencia y la virtud de los buenos será luz para los enemigos, y se salvarán estos y aquellos. Y yo, pero al menos no permitas que las faltas de tus ministros lleguen a oídos de los seglares, de lo contrario, más afligirán a tu iglesia. Y Jesús: hija mía, no me lo pidas porque me indigno. Quiero que la corrupción salga. No puedo más, no puedo más. Los sacrilegios son enormes y cubriéndolos daría campo para que cometieran males mayores. Tú debes tener paciencia en aguantar mi ausencia. La harás de heroína. Quiero confiar en ti, que eres mi hija, mientras yo me ocupo en preparar los flagelos para seglares y para sacerdotes. ¿De qué se trata, hermanos, este mensaje que Jesús está revelándole a Luisa Picarreta? Pues aquí escuchamos nosotros cómo Luisa le está pidiendo al Señor, está rezándole al Señor por la iglesia y por todas las almas que se están perdiendo porque le están haciendo la guerra a la iglesia, porque la quieren destruir los enemigos de la iglesia. Pero Jesús le dice: hija mía, no te aflijas, es necesario que los enemigos purifiquen la iglesia, y después de que la hayan purificado, la paciencia y la virtud de los buenos será luz para los enemigos, y se salvarán estos y aquellos. O sea que, dice, la iglesia tiene que ser purificada para bien, tanto de los malos como de los buenos, de los que van a ser purificados dentro de la iglesia. Y luego Luisa le dice: pero al menos no permitas que las faltas de tus ministros lleguen a oídos de los seglares. De lo contrario, más afligirán a tu iglesia. ¿Qué le está pidiendo Luisa? Que Jesús se calle, que Jesús se haga cómplices de las faltas de sus ministros, porque ella no quiere que la gente se dé cuenta, que los laicos, que los seglares se den cuenta del pecado, de la corrupción que se da dentro mismo de ahí de la iglesia, en los mismos ministros del Señor. Y Jesús le contesta: hija mía, no me lo pidas porque me indigno. ¿Por qué se indigna Jesús? Porque Luisa le está pidiendo que se haga cómplices, que se quede callado, que aunque él se dé cuenta de que sus ministros cometen graves errores, graves pecados, graves sacrilegios, que él no diga nada, por tal de que no se sepa, por tal de que la iglesia no sea criticada. No, sí, dice Jesús: no me lo pidas, porque me enojo, porque me indigno. Y sigue diciendo: quiero que la corrupción salga. No puedo más, no puedo más. O sea que Jesús ya está cansado de ver la corrupción ahí mismo dentro de la iglesia, en sus mismos ministros, en sus mismos consagrados. Y por eso Él quiere que esa corrupción salga a la luz. Y sigue diciendo: los sacrilegios son enormes y cubriéndolos daría campo para que cometieran males mayores. Se fijan lo que ocasiona las consecuencias cuando uno se queda callado ante la injusticia, ante la corrupción, ante el pecado, sea de quien sea. Estas son las consecuencias, que crece más y más y más la maldad, la corrupción, el pecado, porque nos hacemos cómplices. Y luego dice: tú debes tener paciencia en aguantar mi ausencia, la harás de heroína. Quiero confiar en ti, que eres mi hija, mientras yo me ocupo en preparar los flagelos para seglares y para sacerdotes. O sea,
que todos, hermanos, tenemos culpa, ¿sí? Todos, seglares y sacerdotes y ministros del Señor, vamos a recibir cada quien según sus obras. Por eso dice el Señor, yo estoy preparando los flagelos para seglares y sacerdotes. Porque nosotros los seglares muchas veces nos hacemos cómplices, nos quedamos callados. No, es que son ministros del Señor, son consagrados del Señor, no podemos decir nada. Aunque nos demos cuenta de que están cometiendo graves pecados, graves errores, de que son corruptos y no sacamos a la luz nada, no los denunciamos. Entonces Jesús no piensa como nosotros. Fíjense cómo ahora los católicos pensamos como Luisa. No queremos que se den cuenta de las faltas de los ministros. Pero ¿qué le dice Jesús? No me pidas eso, porque me enojo, me indigno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo no es cómplice del pecado. Sea de quien sea de sus ministros o sea de nosotros los laicos, los seglares, Él es enemigo del pecado. Y cuando nos quedamos callados, más va creciendo esa corrupción, hermanitos, a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y ahí mismo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos de este mensaje que Jesús le está revelando a Luisa Picarreta? De que no debemos de callarnos cuando miremos el pecado, la corrupción, sea de quien sea, debemos de denunciarlo, debemos de sacarlo a la luz, porque debemos de ser hijos de la luz, hijos de la verdad. Y esa luz y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Pues pensemos como Cristo, hermanos, y no como Luisa Picarreta.